Bueno, hay una duda muy recurrente actualmente, que es qué es lo que va a suceder con los mercados financieros cuando termine toda esta crisis terrible del coronavirus, que en algún momento tendrá que terminar. Hay muchos analistas que están diciendo que esto va a salir, que esto va a ser una salida en V, es decir, que nosotros cuando terminemos la crisis vamos a prácticamente a rebotar. Ahora mismo los índices bursátiles están cayendo muchísimo, pero que inmediatamente en cuanto termine esta crisis vamos a rebotar. Normalmente con estas crisis se producen dos tipos de sentimiento que yo creo que considero que son bastante peligrosos para los inversores, porque pueden acarrear pérdidas de capital considerables en el largo plazo. El primer sentimiento negativo, el primer sentimiento peligroso es el de pánico. Cuando todos los índices caen, muchos inversores, por muy preparados que crean estar, por mucho que ellos sepan que en renta variable, por ejemplo, las caídas pueden ser del 30, del 40 o del 50%, tienen la tentación de vender. Esto normalmente se debe a dos circunstancias. Una, porque creen que pueden necesitar esa liquidez, lo cual es un error, porque cuando inviertes en renta variable, mi recomendación siempre es invertir dinero que en ningún caso vayas a necesitar, precisamente para evitar estas tentaciones en tiempos de crisis. Y luego, por otro lado, también no tienen confianza, no terminan de tener confianza en los fondos o en las acciones que han comprado. Lo cual también es otro error, porque debemos intentar diversificar al máximo posible e investigar y analizar bien los fondos y las acciones en las que invertimos. Y saber que incluso en tiempos de crisis debemos mantenerlas, o al menos debemos mantener una parte sustancial de la cartera mientras no cambien las circunstancias fundamentales que nos han llevado a invertir. Bien, ese sería el primer sentimiento negativo, que desde luego muchos inversores lo han tenido. Es algo peligroso porque provoca que vendan cuando se producen caídas fuertes y luego se pierden la recuperación, que normalmente siempre llega tarde más o tarde menos. El segundo sentimiento peligroso es el de euforia, es al contrario. Hay inversores que, al ver que todo está mucho más barato que hace un mes, se lanzan a comprar creyendo que va a producirse un rebote inmediato, y esto le puede llevar a pérdidas en el corto plazo y a la decepción en el medio plazo, que les haga vender antes de que se produzca esa recuperación. Yo creo que no debemos ser muy optimistas acerca de una recuperación en V. Creo que esta crisis nos está planteando un escenario que, sin ser una guerra tradicional, es una economía prácticamente de guerra, en el que se intervienen industrias, en el que la economía del país y de muchos países se para prácticamente, con lo cual es razonable pensar que esto todavía nos está dejando un margen para que haya caídas adicionales. Como digo, el SP500, por ejemplo, y el MSCI World han perdido aproximadamente un tercio de su valor con respecto al mes pasado. Yo creo que es realista plantearse un escenario en el que se continúan produciendo caídas en torno a un 15 o un 20% más. Con lo cual, yo descartaría el escenario de recuperación en V. Creo que las medidas que se están tomando van a generar problemas en gran parte del tejido productivo de las principales economías mundiales, de las principales economías desarrolladas. Pymes, autónomos, también grandes empresas están viendo muy disminuida su actividad económica, con lo cual creo que eso es muy ingenuo pensar que se va a recuperar de la noche a la mañana. Con lo cual creo que vamos a un escenario en U, en el que todavía debemos esperar caídas adicionales del 15-20%, y en el que vamos a mantenernos en un momento, en una fase de estancamiento, una vez que toquemos suelo, durante varios meses. Esta incertidumbre, que es lo que está penalizando a los mercados, no en sí el coronavirus, sino la incertidumbre que viene aparejada con el coronavirus, las imprevisibles consecuencias que esto va a tener en la sociedad. Esa incertidumbre solo va a finalizar una vez que haya un antídoto y una vez que los países hayan desarrollado protocolos y procedimientos para que una futura pandemia que se puede volver a producir no sea tan disruptiva y no genere tanto caos. Eso no se va a producir antes de un año. Con lo cual creo que el escenario más prudente y más razonable para aquellos que estén pensando en invertir su dinero es tomárselo con calma, es esperar caídas adicionales todavía del 15 o del 20%, y esperar también que durante el próximo año vamos a estar en una fase de estancamiento. Evidentemente me puedo equivocar, evidentemente, oye, ojalá que tengamos un rebote inmediato, pero creo que en este caso ser prudente debido a la volatilidad que estamos viviendo es lo más recomendable. Y es mejor
perderse ese rebote inicialmente, es mejor asumir ese coste de oportunidad que lanzarse invirtiendo liquidez a lo loco ahora mismo, esperando que llegue ese rebote nube, que bajo mi punto de vista es más improbable. ¿Por qué digo esto? Porque si nos lanzamos ahora pensando que esto va a recuperarse inmediatamente, podemos asumir, como digo, pérdidas de capital todavía mucho mayores, y esto puede generar una situación de desasosiego en el inversor medio, en las familias que decidan invertir ahora una parte de sus ahorros, porque como digo, creo que nos enfrentamos a caídas adicionales de en torno al 15 o al 20%. Así que moderación, prudencia a la hora de gestionar los ahorros y sobre todo realismo. Yo creo que no hay nada que indique que esta situación se vaya a recuperar de manera inmediata, y lo más prudente y lo más razonable es esperar a que el escenario se tranquilice, se calme, y yo creo que para volver a la situación anterior a la que nos encontrábamos en el coronavirus, antes de que llegara el coronavirus, van a pasar al menos 2 años. Creo que es un escenario realista. Creo que durante el próximo año no vamos a regresar a la normalidad, porque siempre vamos a tener el riesgo de que se vuelva a producir un brote mientras no tengamos el antídoto. Con lo cual, eso desde el punto de vista técnico es lo que podría recomendar, y creo que es lo más razonable.